Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a empezar un tema nuevo que es el potencial eléctrico. Vamos a hacer la introducción y el marco teórico de este tema y después vamos a ver algunos ejemplos prácticos de aplicación para lograr afianzar estos conceptos nuevos. Vamos a hablar del potencial eléctrico y el potencial eléctrico se lo define como la energía potencial por unidad de carga. Se define el potencial, que se lo simboliza con la letra B corta, en cualquier punto en el campo eléctrico como la energía potencial U por unidad de carga asociada con una carga de prueba Q0 en ese punto. Si lo queremos pasar en términos de ecuación, lo vamos a definir al potencial B como la energía eléctrica U dividido en la carga de prueba, ¿sí? O bien, si se puede despejar esa energía, va a ser igual a Q0 por el potencial. Tanto la energía potencial como la carga son magnitudes escalares, por lo que el potencial es una cantidad escalar también. Esta va a ser una diferencia importante con respecto a la fuerza eléctrica y al campo eléctrico que habíamos visto en las clases anteriores. Ahora no vamos a tener en cuenta ni la dirección ni el sentido, sino que únicamente el módulo. Y ya vamos a ver por qué. Y lo vamos a comprobar o lo vamos a aplicar con ejercicios o ejemplos de aplicación. La unidad del potencial eléctrico es el voltio. El voltio es lo mismo que decir joule sobre coulomb. Recuerden que el joule es una unidad de energía y el coulombio es la unidad de carga. También vamos a hablar acerca de lo que se llama la diferencia de potencial entre un terminal positivo y un terminal negativo. Este concepto también lo vamos a aplicar no en este tema puntualmente, sino en el tema que sigue para poder resolver algunos ejercicios, ¿sí?, sobre diferencia de potencial. Seguramente en las pilas ustedes habrán visto que presentan dos puntos, un punto A y un punto B. Y también habrán escuchado o habrán leído acerca de la diferencia de potencial que existe. Entonces, si nosotros nos fijamos en este ejemplo, en la pila, tenemos, dice, el voltaje de esta batería es igual a la diferencia de potencial VAB, que es igual a VA menos BB, entre su terminal positiva, que es el punto A, y su terminal negativa, que es el punto B. La diferencia BA menos BB se llama potencial de A con respecto a B. En ocasiones esa diferencia se abrevia como VAB, va a ser igual a BA menos BB. No es raro que se llame a esta expresión diferencia de potencial entre A y B, pero esto es una ambigüedad a menos que se especifique cuál es el punto de referencia. En los circuitos eléctricos que se analizarán, lo veremos en los capítulos posteriores, la diferencia de potencial entre dos puntos con frecuencia se denomina voltaje. Entonces el VAB, el potencial de A con respecto a B, es igual al trabajo realizado por la fuerza eléctrica cuando una unidad de carga se desplaza de A hacia B. Veamos otra definición. En otras palabras, VAB, el potencial de A con respecto a B, es igual al trabajo que debe efectuarse para desplazar con lentitud una unidad de carga de B a A contra la fuerza eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? En la figura que nosotros estuvimos observando en la diapositiva anterior, recuerden que teníamos un terminal positivo y un terminal negativo, o un punto A y un punto B. En todo ese trayecto, para que esa pila funcione, para que exista un paso de la corriente eléctrica, o un paso de una corriente, o un paso de la carga, en realidad, lo que nosotros vamos a hacer es calcular cuál es el trabajo o cuál es la energía que se necesita para que la carga pase del punto B hacia el punto A o del punto A hacia el punto B. Conceptualmente así se define el potencial, o mejor dicho, la diferencia de potencial entre dos puntos.
como el trabajo necesario para desplazar la carga de un punto hacia otro. En otras palabras, si nosotros lo queremos sintetizar, sería el trabajo necesario para que circulen los electrones o para que circulen la corriente eléctrica. Eso es conceptualmente lo que se denomina la diferencia de potencial. Pero recuerden que nosotros vamos a trabajar tanto con potencial solo, cálculo del potencial solo, como cálculo con diferencia de potencial. El instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos puntos se llama voltímetro, que seguramente alguno de ustedes ya habrá trabajado con el voltímetro, o habrá escuchado nombrar, o lo habrá visto. Ahora vamos al cálculo del potencial eléctrico. Para encontrar el potencial B debido a una sola carga puntual Q, lo vamos a calcular de esta manera. El potencial lo habíamos definido como energía, la energía U dividido en Q0. Pero nosotros lo vamos a calcular, o vamos a utilizar la ecuación que dice que el potencial es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. Recuerden que todo ese término es igual a K, a una constante K, por la carga que me está originando ese potencial eléctrico dividido en la distancia que lo separa. Seguramente ustedes notarán una analogía con la definición o la fórmula para calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico se lo calculaba como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q dividido R cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre el campo eléctrico y el potencial? En que el potencial eléctrico es un escalar, es decir, no tiene dirección ni sentido. En cambio, el campo eléctrico sí es un vector que tiene módulo, dirección y sentido. Y además, el cociente, el radio, en el campo está elevado al cuadrado, y aquí en el potencial eléctrico no. Recuerden que este potencial es debido a una sola carga puntual. R es la distancia de la carga puntual, Q al punto en que se evalúa el potencial. Al igual que el campo eléctrico, el potencial también se evalúa en un punto alrededor de una carga puntual. Si Q es positivo, el potencial que produce es positivo en todos los puntos. Si Q es negativo, produce un potencial negativo en cualquier lugar. Por eso, fíjense en la ecuación, el potencial no tiene en la carga, no tiene el valor absoluto. ¿Por qué? Porque debemos ubicar el signo tal cual está. Si es positivo, lo pongo como positivo, y si es negativo, también con su signo. Y el resultado va a ser positivo o negativo. Ahora, de manera similar, para encontrar el potencial debido a un conjunto de cargas puntuales, vamos a analizar de la misma manera que hicimos para la fuerza eléctrica y para el campo eléctrico, con la consideración de que no estamos trabajando con vectores, sino estamos trabajando con escalar. El potencial eléctrico es una magnitud escalar. Entonces, si tenemos más de una carga puntual, podemos calcular el potencial debido a un conjunto de cargas puntuales como la sumatoria de todos los potenciales en ese punto. Entonces ahí, cuando tengamos varias cargas, podemos calcular el potencial en un determinado punto, y la sumatoria del potencial total va a ser la sumatoria escalar de cada uno de los potenciales debido a cada una de las cargas puntuales. Veamos ahora en forma gráfica qué sucede con el potencial eléctrico, así como analizamos anteriormente lo que sucedía con el campo eléctrico. Nos fijemos primero en una carga positiva. Una carga puntual positiva, ustedes saben de que me genera líneas de campo eléctrico hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa con el potencial? El potencial, si ustedes pueden observar ahí en la figura, dice que el potencial aumenta conforme nos acercamos a la carga, es decir, la magnitud del potencial, que es un escalar, es más grande cuanto más cerca de la carga positiva nos encontremos. Y por supuesto, si nos alejamos de esa carga,
va a disminuir ese valor de potencial. ¿Qué pasa con la carga negativa? Con la carga negativa, por supuesto, va a pasar lo inverso. Cuando nosotros nos acerquemos, el potencial va a disminuir. Y cuando nos vayamos alejando, el potencial va a aumentar. Fíjense también de que tenemos marcadas las líneas de campo eléctrico. En la carga positiva son hacia afuera y en la carga negativa son hacia adentro. Entonces tenemos que saber cuál es la relación que hay del potencial cuando nos acercamos a la carga puntual y cuando nos alejamos, ¿sí? Dependiendo si la carga puntual es positiva o la carga es negativa. Bueno chicos, en la próxima clase vamos a hacer unos ejemplos de aplicación para poder afianzar el concepto de potencial eléctrico y ver cómo se calcula. Hasta luego chicos.